pues tiene cierta forma, cierto aspecto, cierto color, ciertas tonalidades, influidas obviamente por la luz natural del sol o incluso por las luces artificiales que podamos tener dentro de nuestras casas, ¿no? Entonces vemos ese libro, ¿verdad? En cierto ángulo. Ahora bien, yo me cambio de lugar a esta misma hora, lo voy a ver desde otro ángulo y la luz de alguna manera afecta el objeto, ¿no? La luz de alguna manera va a afectar el objeto y además las formas del libro cambian por el ángulo o por la perspectiva en la que me encuentro en este momento ahora, ¿no? No sé si me explico. Ahora bien, ese libro lo dejamos aquí, ahí en el escritorio, déjenlo ahí en su mesa y ahorita son las 12:53, déjenlo ahí y vuelvan al libro a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y lo van a ver de otra manera. ¿Por qué? Porque, bueno, las tonalidades, los colores van a variar, las sombras, incluso las mismas sombras que produce el libro van a variar por la luz del sol, ¿verdad? Porque el sol va a estar en otra posición en ese momento a las 3 a las 3 de la tarde, estará en otra parte del cielo, ¿verdad? Entonces iluminará de una manera diferente. Igual ya a las 3 de la tarde ustedes ya apagan alguna luz del interior de su casa y eso también afecta el objeto, ¿no? Es decir, no afecta tanto en sí el objeto, sino la forma como nosotros percibimos el objeto, como nuestros ojos como nuestros ojos perciben, digamos, nuestro cerebro percibe el objeto. Luego el objeto es el libro en cuestión, lo dejamos ahí mismo y nos vamos y regresamos al libro a las 9 de la noche. Entonces vamos a verlo a las 9 de la noche desde otra perspectiva, ¿verdad? De otra manera, puesto que la luz, ahora inexistente del sol, pero quizás la luz de algún foco, de alguna lámpara del interior de su casa, pues le va a dar ciertas tonalidades, ciertos colores, ciertas sombras, y lo vamos a percibir de una manera distinta. ¿Me explico? Entonces, eso justamente es el impresionismo, ¿no? Esa impresión momentánea de segundos que nos lleva a ver un objeto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos justamente quieren retratar. Y, por ejemplo, aquí vemos la Olimpia de Manet, me refiero al pintor Manet, ¿verdad? Donde está retratando este personaje femenino, ¿verdad? Y la vemos en cierta postura que fue en el momento preciso en que la observó, ¿verdad? Y así la va a pintar. Vemos a un lado, a sus pies, pareciera una mujer que forma parte de la servidumbre, que le trae un ramo o un ramillete de flores. Entonces usted se fija en los colores, ¿verdad? Ustedes se fijan en las sombras, ¿verdad? Las sombras son muy importantes aquí. Es decir, lo que es muy importante, entre otras cosas, lo que es muy importante en la pintura impresionista, pues es la luz. Ellos tratan de capturar la luz, como prestar mucha atención, quizás más que cualquier otro artista en la historia de la pintura, prestar mucha atención a la luz. Cómo la luz, de alguna manera, nos presenta esos cuerpos, nos presentan esos objetos, por ejemplo, esa almohada, esos cojines, esas sábanas, ¿verdad? El edredón, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo importante. Si ustedes se fijan, hay algunas partes, sobre todo, por ejemplo, en esta parte del cuadro, donde tenemos al personaje, a la sierva, o a la esclava, digamos, a la sirviente, perdón, encontramos en la parte de atrás de ella un cuarto, un lugar en penumbra. Pero si ustedes se fijan bien, esta penumbra, ¿verdad? No es del todo negra, o sea, realmente no es color negro. ¿Por qué? O incluso en esta parte del cuadro también aquí abajo, ¿no? Porque los impresionistas no usaban el color negro, o preferían no usarlo mucho. Tenían mucho cuidado, pues, al momento de dibujar el color negro. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, los impresionistas se fijan mucho en las formas de los objetos que van tomando, en las formas que van tomando los objetos, mejor dicho, a partir de la luz que tenemos. En ese siglo, pues, solamente había luz solar, ¿verdad? Luz natural. Entonces, a partir de los objetos, a partir de la luz que los ilumina, pues es lo que interesa a ellos. Entonces ellos se fijaban, por ejemplo, mucho en las sombras y se dan cuenta que las sombras no son precisamente negras, las sombras son oscuras, obviamente, por naturaleza. Las sombras son oscuras, pero no son precisamente negras. Entonces, por eso ellos evitaban al máximo el negro, ¿verdad? Quizás se podría decir incluso que el negro no existía como color.
porque no lo vemos, ¿no? O sea, es decir, no hay un objeto absolutamente negro, ¿verdad? Simplemente son objetos que pierden su tonalidad, pierden su color, digamos, del día, o cuando están iluminados, debido a la oscuridad, ¿verdad? Debido a la opacidad de la propia de la oscuridad. Entonces, esto es algo muy importante en estos cuadros impresionistas. Aquí tenemos otro cuadro impresionista. Este es el estanque de las ninfeas y el puente japonés, y es del pintor Monet. El anterior, este cuadro es de Manet y este es de Monet. No es el mismo, pero ambos son impresionistas, o fueron pintores impresionistas. Aquí lo que está pintando es la impresión que le causa en un momento específico, en un segundo, digamos, específico, en un instante, ese paisaje, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan, aquí vemos, por ejemplo, estas sombras, y aquí vemos esta barandilla, en ese ángulo lo vemos iluminada por el sol. Ha de ser un sol que viene aquí donde está la E, por ejemplo, la X o la tache de mi computadora, le está iluminando quizás en ese sentido. Entonces, en esta parte está iluminada, esta parte de la barandilla de este lado, la parte frontal, digamos, está oscurecida o está en penumbra, seguramente por la vegetación del lugar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos penumbra y aquí vemos un poco de luz, vemos nuevamente penumbra. Esto es porque así era justamente a esa hora del día en que el pintor observó este paisaje. Entonces ustedes se llegan, ellos tratan de ser muy fieles a la realidad de la luz. Si ustedes se fijan, este cuadro está trazado con pincelazos, ¿verdad? No hay muchas líneas cerradas, ¿verdad? Pero entonces uno puede decir, bueno, entonces no es tan realista este cuadro. Y es realista en cuanto a la luz, sobre todo, se enfocan mucho en la luz y en las sombras, ¿verdad? Si ustedes se fijan los colores, pues suelen utilizar colores primarios, ¿verdad? El rojo, el azul, el amarillo, pero también acostumbran los impresionistas a utilizar los colores, digamos, ¿cómo se puede decir? Complementarios, digámoslo así. Por ejemplo, el verde, el violeta, ¿verdad? El naranja, ¿verdad? Se complementan. Por ejemplo, azul con rojo, pues da violeta o morado. El azul el rojo con el amarillo da naranja, por ejemplo. Y el azul con el amarillo da verde, por ejemplo. Entonces, esos son los colores que ellos más emplean. Aquí encontramos, por ejemplo, y debido pues a la vegetación, encontramos colores más como verdes, algunas tonalidades amarillas. Bueno, son verdes en realidad. Si se fijan, no vemos negros. Esta es Le Moulin de la Galette de Renoir. Renoir fue otro pintor impresionista. En este caso está pintando la impresión que le causa este paisaje, ¿no? Esta situación de esta reunión de personas. Es un momento exacto, un momento, un instante, ¿verdad? En específico. Si ustedes se fijan nuevamente, y es que es muy llamativo esto, ¿no? Este juego de luces, aquí vemos algunas luces, y estas sombras de acá, ¿verdad? Estas sombras. Si fijan los colores, aquí vemos colores un poquito más oscuros, tonalidades más oscuras, pero no encontramos el negro. Antes del ballet de Degas, se fijan otra vez la luz que entra por esta puerta de cristal. Aquí encontramos esta luz que encontramos en esta parte del cuadro. Obviamente no viene mayormente no viene de este vano, digamos, o de este acceso, sino viene de otra fuente, ¿no? Pareciera que por la sombra, fíjense en la sombra que de aquí del pie, de este pie también, de este pie, ¿sí lo ven? Estas sombras nos está diciendo que realmente esta parte iluminada se ilumina gracias a otra fuente de luz que viene de acá. Seguramente es solar, pero hay algún vano, alguna ventana, alguna otra entrada quizás, cristales, ¿no? Bueno, vidrios, ventanas, no sé. Entonces, cómo se juega mucho con esta parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, está un poquito más en la sombra porque no llega, no alcanza tanta luz ni de este lado, ni por esta fuente de luz, ni de esta fuente de luz. Y no hay una luz artificial en el interior. No vemos colores
No vemos el negro, por ejemplo, aquí otra vez. Nieve de Lovecian, de Sisley, el pintor Sisley. Otro paisaje. Y esto ya sería más bien el nuevo impresionismo, con Seurat, tarde de domingo, en la isla de La Granja. Entonces aquí ya vemos un poquito diferente, ¿no? Ya vemos un poquito más las diferencias con respecto a este. Aquí ya no está, aquí vemos tanto difuminados, ¿verdad? Las figuras, las imágenes, los objetos los vemos más difuminados, más en trazos como más abocetados, digamos, trazos más gruesos del pincel. Y aquí ya es diferente. Aquí incluso pareciera que encontramos los orígenes o elementos que luego posteriormente veríamos más en el cubismo. Vemos, por ejemplo, más líneas rectas, ¿verdad? Vemos más figuras, aquí ángulos, miren aquí un círculo. ¿Se fijan? Vemos más elementos más geométricos aquí. Pero sigue siendo importante el juego de luz y sombra, ¿verdad? Aquí está la luz, cómo trabaja la luz cenital nuevamente aquí. Y fíjense en los colores nuevamente, volvemos a los mismos colores parecidos a los que estaban los impresionistas. Nuevamente encontramos muy poco o de manera nula el color negro. Aquí el perrito es el ser más oscuro o la parte más oscura del cuadro, estos perritos. En todo caso también la sombrilla. Los jugadores de cartas de Cézanne. Aquí ya está un poquito más, se siente más abocetado el cuadro, ¿verdad? Los trazos, fíjense, los pincelazos, pero pinceladas más gruesas, nuevamente, ¿verdad? Ok, y tenemos ahora sí a Vincent Van Gogh, El Café de la Noche, post-impresionismo. Aquí tenemos La Noche Estrellada, nuevamente esos trazos, esas pinceladas más gruesas, de alguna manera reflejan el estado mental, ¿verdad? El estado de ánimo del pintor en el momento preciso en que está observando este paisaje desde la ventana de su habitación en el hospital psiquiátrico en el que se encontraba, ¿verdad? Cuadro en un momento de la noche. Es muy interesante cómo traza, ¿verdad? El ambiente, el cielo y los edificios, la naturaleza. Tenemos Las mujeres de Tahití, de Gauguin. Y pues nada, muchachos, eso era lo que les quería comentar en este video. Muchísimas gracias. Hasta luego.